en monos. Es un libro que está presentando un gran caricaturista, un amigo además mío de la infancia, de muchísimos años, Gonzalo Rocha. Pido un fuerte aplauso para Gonzalo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, él les va a hacer la presentación del libro. Es un libro realmente fantástico. Hicieron muchísima investigación. Están las películas más icónicas del cine mexicano. Y bueno, decirles que pues es un honor que esté Gonzalo aquí presentando este libro sobre el cine mexicano. Él está además formando parte de nuestro jurado en el festival, así que le agradecemos mucho su arduo trabajo, que está aquí duplicando labores. Y bueno, los dejo aquí con el gran Gonzalo Rocha, un hombre que ha hecho caricatura desde la secundaria, exactamente, que nos conocemos. Él hacía caricaturas, entonces me da muchísimo gusto ver tu carrera tan impresionante. Llevas trabajando en la jornada, ¿cuántos años? 32 años. 32 años. 32 años en la jornada, entonces es increíble la labor. Y aparte comentarles algo muy interesante. Estuviste haciendo una investigación aquí también en Morelia sobre un artista. ¿Nos puedes comentar un poquito de esto? Bueno, es que hay una joya aquí en el Museo Regional Michoacano. Existe un mural de un pintor que muy joven vino aquí. Él era estadounidense, bueno, en realidad ruso-judío, y pinta muy joven. Llega aquí por recomendaciones de Álvaro Siqueiros y pinta un mural de joven. Este artista con los años se convirtió en un artista muy connotado de Estados Unidos. Hoy es un referente. Philip Guston, aquí firmó el mural Philip Goldstein, y es una joya que está aquí en el Museo Regional Michoacano. Se llama La lucha contra la guerra y el fascismo. Es además un mural que desgraciadamente sigue teniendo mucha actualidad, porque estamos viviendo cosas con Trump, etcétera. Este renacimiento de Ku Klux Klanes, de personajes así que están criticados en ese mural, y que eso fue en los años 30, ¿no? 1934 se pinta esa obra, se fecha en 1935. Pero desgraciadamente sigue teniendo mucha actualidad. Mucha actualidad. Pero bueno, pasando a temas más amables, vamos a dejar que presentes ahora La época de oro del cine mexicano en monos, Cácaro. Es un libro realmente maravilloso. Y bueno, y agradecerte muchísimo, Gonzalo, que nos hagas el honor aquí de acompañarnos. Mucho gusto de estar en este festival con ustedes, compartiendo todo lo que es el cine mexicano y todo tu trabajo. O sea, este festival también es un gran trabajo que has hecho durante muchos años. Muchas gracias. Te felicito. Gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno, pues aquí los dejo con el queridísimo y admirado Gonzalo. Gracias. Osvaldo. Una realidad que excede a la fantasía. Una película que va más allá de cuanto usted se ha imaginado. ¡No le pegue, no le pegue! Con mi mamá no te metas. ¿No? ¿Todavía más? Los Olvidados es un drama que ocurre hoy, que ocurrió ayer. Una historia verdadera aquí y allá. Un problema de todas partes y de todos los tiempos. ¿Por qué no me pega? Ándele. Usted me trajo aquí, ¿o no? Y ahora se hace la buena. Sí te creo, hijo. Y hasta ahora se acuerda de que soy su hijo. Todos los conflictos y dolores de un mundo ignorado. El mundo de los olvidados. ¿Ya se va? Si me das un beso, te regalo una cosa. ¿Cómo qué? ¿Qué tal 2 pesos para que te compres lo que quieras? A verlo. Mira. Nomás uno, ¿eh? Si alguna vez en tu casa
camino afuera. Las copas del placer, olvídate de mí. Ya véngase, papá, que está muy tomado. No me quiero ir, suéltame. Cállese, no arme tanto escándalo. Debía darle vergüenza. ¿Qué? Tú no debes juzgar a tu padre. No le juzgo, jefe, pero le puede pasar algo malo y la jefa lo está esperando. Pues que espere, ¿a poco? Nuevos actores viven con asombroso realismo una dolorosa verdad. La historia inolvidable de los olvidados. Dramática veracidad en escenas que tienen por teatro la realidad misma y que viven Estela Inda, Miguel Inclán y con ellos un conjunto de nuevos intérpretes. Alfonso Mejía, Alma Delia Fuentes, Roberto Cobo y Mario Ramírez Ojitos, que realmente viven sus personajes. La más realista de las películas mexicanas, la más enternecedora, dura y tremenda de las producciones fílmicas. Los Olvidados. Pero han vivido siempre como hermanos. Ahora comprendo todo. Pero ese Pedrito, qué tomada de cabellera me dio. ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música! 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 A olvidarse de las penas, la kermés ha comenzado. Vengan todos a la fiesta, a alegrar el corazón. Ay, qué lindas las muchachas, con su ropa almidonada, con sus grandes arracadas y sus gafes de charol. Ay, cuántos puestos tenía de horchata, con el frescor de sus aguas de Jamaica y de limón. Ay, de melón y de fresa, del más sabroso tepachi, de coloradas sandías, pero ya de piña. ¿Cuántos puestos adornados con festón y banderitas? Y ay, qué fiestas tan bonitas los atienden con afán. De manteca, chile y dulce, los tamales calientitos, Los buñuelos doraditos y gorditas de comal. Allá juegan lotería y otros le dan a los dados. A los más enamorados los llevarán a casar. Allá tocan los mariachis un son y lo están bailando. Pues me he dado cuenta que el público que viene a este Teatro Rubén Romero, pues es muy decente porque si ustedes se fijaron estaba un poquito desfasado el audio de la película y nadie gritó aquí cácaro. Yo estaba esperando, por eso dejaba pasar la película, pero pues vi que nadie reaccionó. Como les decía, es la primera vez que este libro lo vamos a estar presentando como debe ser por el principio y como ustedes pueden ver en la portada, el libro se titula Cácaro. La historia de esta palabra tan tradicional en todos los que asistimos a las salas cinematográficas, hay por supuesto varias leyendas urbanas, la que más nos convenció, la mejor contada para nosotros que hicimos el libro, fue una que relata que en la ciudad de Guadalajara, me parece que era una sala que se llamaba Azul, el dueño de la sala se daba cuenta que el público, muy poco acostumbrado a este invento del cinematógrafo, le tenía que explicar. El cine era mudo en ese momento, había varias cosas que la gente todavía no entendía de qué estaba sucediendo en la pantalla y preocupado porque se le fuera a ir la incipiente clientela a este dueño de la sala cinematográfica, pues él se paraba enfrente, se iba de la parte de atrás del cine, del proyector, y se paraba aquí, digamos, donde estoy yo, y a la gente le explicaba con gesticulaciones lo que estaba sucediendo en la película. Y su ayudante era un joven que de muy niño había tenido viruelas, entonces había quedado cacarizo. El joven se quedaba manipulando esta máquina de cine de aquel entonces que todavía era manual. Pues ustedes saben, de estas tardes bochornosas, calurosas de la zona,
pues a veces el chavo se medio dormía, perdía el ritmo ahí de la película, y entonces el dueño desde enfrente le gritaba cácaro para que se despertara y volviera a agarrar el ritmo de la película. Y ya ese grito se fue quedando pues para todos, ¿no? Cada que hay una falla dentro del cine, aunque en estos tiempos ya ultramodernos me dicen que ya ni siquiera existe el cácaro, todavía de todas maneras cuando vamos a uno de estos cines modernos seguimos gritando ante cualquier falla, o cuando nos ponen por ejemplo los anuncios del Partido Verde, ¿verdad? Mentamos la madre, chiflamos al cácaro, ¿no? Por supuesto. Ya ni está ahí, ya el señor quién sabe está en Los Ángeles, quién sabe dónde están programando todas estas cosas, pero a nosotros todavía nos gusta pensar que existe un ser humano que atiende las necesidades de las salas cinematográficas. Esta es la anécdota que más nos gustó con respecto y optamos porque era un nombre merecido para este libro. El libro está hecho en torno a los 120 años que cumple el invento del cinematógrafo en nuestro país. En realidad el cinematógrafo se había recién inventado, fue muy rápido que llegó a México. De hecho, México tiene varias cuestiones que suceden por esta llegada del cinematógrafo. Me parece que la Revolución Mexicana es la primera revolución del mundo que se filmó en cine. Entonces, nosotros quisimos hacer un homenaje, un antisolemne, por supuesto, a todo lo que ha sucedido con el cine en México. Particularmente nos gustó, para empezar, queremos hacer una serie de varios libros, pero para empezar en este año emblemático de 120 años del cine en México, quisimos empezar con la época de oro del cine mexicano, que es la que más pues, nos representa también de alguna manera una serie que es fácil de acomodar, de situar. Ya después otras etapas del cine mexicano pues tienen que ser más por género, por otras razones. En este caso la época de oro pues era muy concisa, era muy fácil para nosotros hacer un trabajo al respecto. Son varios los homenajes que se nos cumplen en este libro, porque otra es que varios de nosotros crecimos leyendo los cómics, las historietas de la revista Mad, no sé si aquí ustedes la conozcan, si ustedes fueron también lectores de esa revista, y quienes la hayan conocido recordarán que la película en boga, no sé, a mí me tocó por ejemplo de niño Rocky, ¿no? Rocky era una película que estaba en ese momento de moda en los cines, aparece en la revista Mad y claro, la idea era parodiar lo que sucedía con Sylvester Stallone, lo que él había puesto en serio, pues la revista lo hacía en broma, en chacoteo, y a nosotros se nos ocurrió que eso podría ser eso es lo que podríamos hacer, y usamos esa fórmula. Originalmente para hacer el libro queríamos hacer una lista de 15 películas y terminaron siendo 17 porque era imposible que nos quedáramos, que completáramos, ¿no? Por ejemplo, llevábamos la lista de las 15 y de repente, casi cuando estábamos terminando, cuando ya estábamos repartiendo bien todo el trabajo, se nos murió Germán Robles, el vampiro, el gran actor de esta película de culto, y pues dijimos, no, pues no podemos dejar afuera una película como El vampiro, ¿no? Entonces 16, la lista creció a 16. Después nos dimos cuenta que no teníamos a Arturo de Córdoba y pues dijimos, no, pues tenemos que meterlo, además porque la película que es realmente con la que cerramos es una película muy sorprendente dentro de la época de oro del cine mexicano, ya es casi la última etapa. Es esta película de Luis Alcoriza que se llama El esqueleto de la señora Morales y que es muy original por el manejo de humor negro que tiene esa película. Y bueno, pues por supuesto la figura de Arturo de Córdoba, esa voz que encantó a muchísimas, cuántas mujeres en el radio se enamoraron de la voz de Arturo de Córdoba, pues era inevitable, teníamos que tenerlo y creció la lista hasta 17. Eso fue lo que tal vez nos costó más trabajo del libro, el que pudiéramos concentrar a todos los personajes que debían de estar en la época de oro del cine mexicano. Vamos a poner aquí una secuencia de lo que es. A ver, me permiten un.
Aquí les va a estar proyectando varias cuestiones que tienen que ver con el cine en México. Escenas de películas, ilustraciones que nosotros gustosamente hicimos para hablar a nuestra manera del cine, y también el cine mismo, ¿no? La experiencia de ir a una sala cinematográfica, que es pues toda esta magia que tiene el hecho de ir a una sala de cine. Hace rato comentábamos aquí mientras estábamos preparándonos para esto, el que las distintas costumbres que se han ido transformando dentro del cine. A nosotros que ya tenemos cierta cantidad de años, pues nos tocó todavía estos cines donde había intermedio, todos los chamacos se saltaban de todas las butacas para venir a chacotear hasta la parte de adelante. El intermedio correspondía porque se usaban rollos, ahora ya se usan CDs, discos, otra tecnología. La permanencia voluntaria, que era otra de las cuestiones, que también en el libro de hecho la integramos. De hecho, aunque son 17 películas, en algunos casos pusimos por ahí algunos extras de parodias de otras películas que poníamos, y esa es la idea, ¿no? Que digamos, la costumbre del cine pues era la permanencia voluntaria, que uno se podía quedar por un mismo boleto varias tandas, ¿no? Se podían ver hasta 3 películas. Y también dentro de esta experiencia, pues todo esto, ¿no? Nos tocaba ver casi hasta picnics que había de la gente que iba al cine y se llevaban tortas. A mí me tocó ver escenas así de que casi era un día de campo de las familias viendo películas distintas. Y bueno, el libro quisimos no solo narrarlo de esta manera, como les digo, hacer las historietas parodiando varias películas del cine mexicano, sino que también quisimos abarcar otras cosas. Como hay un público que posiblemente no conoce el cine mexicano, porque son muy jóvenes, no conoce el cine mexicano de la época de oro, conoce otro cine más actual, pero no conoce este, y el interés de este libro pues es que los chavos, la gente más joven tenga un incentivo para ver el cine, quizá porque no nos va a entender las historietas si antes no ve la película. Entonces para nosotros es un plan con maña, pues que la gente, pues por favor ve la película antes. Hoy es muy sencillo. A nosotros cuando hemos estado investigando el cine mexicano, pues nos han tocado distintas etapas que eran más complicadas. Hubo una época que el Canal 4, por ejemplo, pues sacaba películas todo el tiempo. Uno ni las veía, uno más bien como que estaba ahí con una especie como de Big Brother, que estaba todo el cine, ahí estaba Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, etcétera, y uno en realidad no veía las películas, sino que era una presencia muy constante ahí. Luego uno cuando ya tiene que ver las películas porque va a ser una historieta de ellas, pues entonces sí las tenemos que ver. En algún momento era difícil porque los videos no aparecían, era todavía difícil conseguir un video de algunas películas. Y en cambio hoy pues el CD, el disco es muy sencillo, o simplemente pues ya están en plataformas como YouTube. Casi todas las películas que aquí tenemos están en YouTube, y algunas otras que no están ahí, uno se mete un poco más a buscar. Por ejemplo, la del vampiro no estaba ahí, pero la buscamos así en otras plataformas dedicadas al terror, y se puede encontrar. Es decir, ya para un joven es muy fácil accesar a todo este cine de archivo, a todo este cine que en algún momento pues teníamos que esperarnos a los festivales de cine, a las semanas de cine mexicano, y ahora pues uno lo puede tener en la casa y en los cines y en muchos espacios. También quisimos integrar en este libro anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, justamente una de las películas que nos costaba mucho trabajo encontrar era Dos tipos de cuidado, y no entendíamos por qué, porque no la podíamos comprar en la tienda, no estaba, y resulta que tenía que ver con la historia de origen de esa película. Dos tipos de cuidado, que como ustedes vieron es el clímax de la película ranchera. Ismael Rodríguez, que es su director, se dio cuenta que ya estaba acabando el género de la ranchera como el gran género del cine mexicano en ese momento, y dijo, tengo que hacer la mejor película, tengo que hacer la película más importante ranchera. Y se le ocurre que para esa película tenían que estar juntos por primera vez los grandes ídolos del cine ranchero, que eran Jorge Negrete, el ídolo de siempre, y la estrella que estaba en ese momento en ascenso, que era Pedro Infante.
Él pensó que iba a ser, que les iba a encantar el proyecto a ellos, él pensó que iba a ser muy sencillo convocarlos a este proyecto de 2 tipos de cuidado y sin embargo recibe una negativa de los dos. Comprensible porque Jorge Negrete, aunque era el gran ídolo, ya se sentía el mismo que venía para abajo, ya se sentía que estaba descendiendo y le temía a la figura de Pedro Infante que venía en ascenso siendo el nuevo ídolo. De parte de Pedro Infante era un temor distinto, era un temor de clase. Pedro Infante era como de un estatus social más humilde, no le podía hablar de tú. Se dice que después, a pesar de que filmaron, se hicieron muy grandes amigos en 2 tipos de cuidado durante la filmación después, y sin embargo él nunca le pudo hablar de tú a Jorge Negrete. Era su ídolo además, y de repente pues va a estar al tú por tú en una película, ¿no? Entonces ellos dos, por sus distintas razones, se negaban a darle el sí a Ismael Rodríguez, y Ismael Rodríguez, que era pues necio y que era un tipo que se ponía grandes retos, no es la única película donde tiene retos que lo meten en dilemas a la hora de haber vendido el proyecto con los productores, etcétera. También, por ejemplo, en la de Los Tres Huastecos se mete en otra clase de líos técnicos y bueno, después filman La Cucaracha, donde también junta a todo el mundo. Es decir, era un director que le gustaba realmente meterse en problemas a la hora de hacer sus proyectos. Bueno, descubre que la única manera de que le den el sí para hacer 2 tipos de cuidado, Jorge Negrete y Pedro Infante, es ir con la única persona que puede hacerlo, y va a Los Pinos y le toca la puerta a Miguel Alemán, que es el presidente en aquel momento. Miguel Alemán convoca a Jorge Negrete y a Pedro Infante. Quién sabe qué les habrá dicho allá adentro a puerta cerrada, quién sabe cómo los amenazó, quién sabe qué sucedió ahí. El caso es que ellos salen de Los Pinos y le dicen que sí a Ismael Rodríguez, que puede filmar la película 2 tipos de cuidado y que van a actuar en ella. Y bueno, Ismael Rodríguez, que tenía otros hermanos que también se dedicaban al cine, tenía su productora Hermanos Rodríguez y dijo, pues perfecto, ya estoy. Le va a dar las gracias al presidente y le dice, muchas gracias, sin usted no hubiera sido esto posible y ya me voy a filmar. Y en eso Miguel Alemán le dice, no, espérate tantito, a ver, yo intercedí, yo junté, tú no podrías hacer esta película, tú la vas a dirigir. Yo sé que tú tienes una productora, pero no va a ser en tu productora. Y entonces, en ese momento, Miguel Alemán Velasco, que era más joven, Miguel Alemán, el chico, el hijo, lo vuelve director de una nueva empresa que se llama Televoz, y en esa película, en esa productora se hace la película 2 tipos de cuidado. Cualquier parecido con estas cosas de conflicto de intereses que le suene esta historia, pues siempre ha estado en la política mexicana y en la cultura y en estos mundos que se tocan, ¿no? Y bueno, finalmente se filmó ahí la película, fue un gran éxito, es, como les digo, el clímax de la película ranchera. Por supuesto, todas estas películas que estamos hablando en el libro, ya las vemos ahorita con otros ojos, ¿no? Por supuesto, ya quién sabe cuál de todas estas películas podemos seguir viendo en serio, porque toda esta dramatización de una época, pues a nosotros ya nos llega distinto, ya nos reímos de muchas cosas que la gente lloró en su momento, que para la gente fue dramática. Por ejemplo, el cine mexicano, pues esa cantidad de musicalidad que tenía, ¿no? De hecho, una de las razones por las que también se va terminando la época de oro del cine mexicano es que el cine de la época de oro es muy musical. Prácticamente las películas son un pretexto para que luzca la voz de Jorge Negrete o de Pedro Infante o de todos los cantantes, ¿no? que salían en estas películas, y se vuelve, pues mínimo cada película de estas tiene alrededor de 5 canciones por tanda. Y en ese momento es que ya está llegando la televisión se está democratizando, está llegando a los hogares, y pues ya si uno tiene, por ejemplo, Noches Tapatías, el programa los lunes en la televisión, pues ya no necesita ir al cine a ver canciones rancheras. Entonces es una de las razones por las cuales también el cine se va transformando. Se va transformando también que las películas dejan de ser en blanco y negro, eso cambia mucho el lenguaje de los fotógrafos, ¿no? Por ejemplo, grandes fotógrafos como Gabriel Figueroa, que hicieron, pues, por ejemplo, toda la estética de las películas del Indio Fernández, se ven ya en graves problemas cuando tienen que filmar en color. O sea, ellos han construido todo el tiempo su estética cinematográfica en blanco y negro,
y a la hora de transformarse a hacer color, pues no la han creado. Son películas hasta cierto punto medio fallidas, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible que esto lo hizo Gabriel Figueroa? Esta película está bastante chillona, ¿no? Los rojos, los amarillos, pues claro, él había estado acostumbrado, era el gran maestro de esta otra estética del cine en blanco y negro. Y todo eso pues, sucede en esta época, todas estas transformaciones. Hay otras cuestiones que me gustan mucho de la época de oro del cine mexicano, que sigue siendo con respecto, digamos, al género ranchero, y es que México tuvo cuando empieza la época de oro del cine mexicano, que también coincide con que Estados Unidos deja de producir la cantidad de cine que habitualmente producía Hollywood, ¿no? Porque entra de lleno a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando principios de los años 30, y México, que es un país pues aliado pero neutral, pues no tiene el problema que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene todas estas cadenas para distribuir su cine en Latinoamérica, y en ese momento digamos que se lo pasa a México, pues no lo va a usar Estados Unidos porque tiene mucho menos producción cinematográfica, porque todo se está yendo a producir bombas y cosas para la guerra. Entonces pues bueno, pásenle ustedes, les dan todo ese apoyo, y el cine mexicano empieza a tener pues una producción mucho mayor y a aprovechar todas estas cadenas de transmisión que existían para Latinoamérica. Pero hay otra cosa muy importante, el charro pues es un producto cultural magnífico para el cine, ¿no? Y eso era algo que tenía México. Por supuesto el charro se adapta, se vuelve ¿no? Se vuelve un producto ya más para el cine. Por supuesto la cantidad de charros diferentes que como cultura, como este mosaico que tiene México, pues era mayor, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera concentrarlo es muy, muy interesante, porque sí se cuenta con este personaje, que ustedes imagínense, por ejemplo, si un gaucho puede tener la cantidad de películas que sí puede tener un charro. Un charro es un personaje muy polifacético, es muy barroco desde cómo está vestido, es muy llamativo. Por supuesto luego eso encantó en otros países que no, nosotros aquí pues, estábamos acostumbrados, ¿no? Aquí siempre ha habido charros, entonces pues, ya lo vemos como cualquier cosa. Actualmente ya hasta se volvió patrimonio de la humanidad pues el mariachi, ¿no? Pero eso es uno de los grandes encantos que pasa en esta época del cine, de la época de oro del cine mexicano, que el charro tiene todo esto, tiene toda esta cantidad de atributos que lo vuelve un personaje muy atractivo para el cine. El charro canta, el charro es chillón, o sea, ¿qué personaje podemos tener que por un lado es empistolado, por un lado cumple las funciones que puede cumplir un western, que puede cumplir un vaquero, ¿no? El tipo puede tener esta cosa de los duelos, de las cosas así de hombres fuertes que se daba tanto en el cine de aquel entonces. Por otro lado es un llorón que se la pasa chillando porque cortó con la novia y está con sus amigotes en la cantina, chille, etcétera. Es tal. Por otro lado canta serenatas a las muchachas. Por otro lado canta bonito, es decir, eso no lo tiene un vaquero, eso no lo tiene un gaucho, eso no lo tiene otros personajes de otras latitudes, y sí lo tuvo México. Es curioso cómo se descubre este gusto por los charros, y es que la película que vieron al principio, que se llama Ya en el Rancho Grande, la filmó Fernando de Fuentes, la corrieron esa película en México, y en México, como les decía, estamos tan acostumbrados a los charros que aparecen por todos lados, que nos persiguen ahí. Bueno, cuando ustedes van a la Ciudad de México en Garibaldi, hasta viene uno en el coche y hasta nos espantan porque ahí nos vienen persiguiendo, porque quieren vendernos a fuerza que les vayamos a dar serenata a la novia o lo que sea. Estamos muy acostumbrados, pues la película pasó sin pena ni gloria, pues allá en el Rancho Grande la gente la vio, todo más o menos. Pero cuando la película se distribuye en Latinoamérica, en Venezuela, en Argentina y todo, se vuelve un éxito enorme. Y entonces regresa a México esa película y los mexicanos decimos, pues ¿qué hicimos? ¿Por qué? Y entonces sí van todo el mundo a ver la película, se vuelve un gran éxito y se vuelve prácticamente el banderazo pues, del género ranchero dentro de la época de oro del cine mexicano y el gran género que iba a estar todo el tiempo. No me quiero seguir descosiendo hablando bien de México, yo soy profundamente mexicano y me puedo pasar horas y los voy a aburrir ustedes. Voy a pasar a la otra parte que me encanta de la época de oro del cine mexicano, y es que como se vuelve una empresa, una industria fuerte en ese momento, crecen los estudios Churubusco, crece la cantidad de producciones que se filman en México, entonces también se vuelve un imán.
y llegan todas estas personas de fuera de México a enriquecernos como cultura, como país, etcétera. ¿Qué sería de este país sin las rumberas, por ejemplo? Y esas pues no nos habían surgido del cine mexicano, sino que habían surgido de Juan Orol, que trae a sus novias y que a fuerza las quiere meter en sus películas. Entonces pues prácticamente nos vende aquí el traer a las mujeres que bailan rumba, que son cadenciosas, etcétera, hasta llegar a esta canción de qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas, porque en un momento las mexicanas que estaban con el rebozo y que estaban muy fresitas apareciendo en el cine, pues también tienen que empezar a competir con esas Ninones Sevillas, con Tongolele, con todas estas mujeres que están viniendo a volver más candente la pantalla grande del cine mexicano. Por supuesto también está que llega esta cantidad de cineastas españoles. Ya vieron ustedes también esta parte donde está Luis Buñuel, que llega a tocar los temas de cine mexicano de otra manera. La distancia que hay entre este trabajo, entre cómo se trata la pobreza entre las películas de Ismael Rodríguez, que aunque es muy estridente la manera en que también suceden las cosas, muy mórbida, pues es muy distinta a cómo trata a los olvidados el tema de la pobreza. De hecho, casi le estaba sucediendo que le aplicaban el 33, porque a las autoridades mexicanas no les gustó esta imagen de México en el extranjero. Estaban a punto de quitarle su residencia en México a Luis Buñuel después de esta película. Lo habían premiado en Cannes y en México lo estaban corriendo. Era una contradicción espantosa. Se enriquece mucho así, es decir, Gut es el que hace una película tan clásica como Aventurera, en realidad la filmó un español en México. Entonces es muy interesante porque es toda esta riqueza. México se enriquece muchísimo como industria cinematográfica, como cultura que a todos nos llega, como actrices, personajes, todo que llega a ser esta parte de la cultura que hoy es parte de todos nosotros, ¿no? Quiero proyectarles la otra parte de las películas. Déjenme nada más aquí. Ay, es que se me quedó atrás el de la pantalla. Yo es que, ya ven, necesito un cácaro.
Eso sí. Voy a salir unos días y regreso. Voy por órdenes. ¿Voy contigo? No. Usted me espera, ya lo sabe. Sí, mi coronel. Pero no se me tarde. por ella? Pues que se busque uno. Buenas mañas no le faltan. A lo mejor a la señora no le gustan los Juanes, cucaracha. ¿Por qué me ofende? ¿Qué puede importarle lo que yo haga? No me eches sermones ladinos, que yo no busco recodos para taparme las ganas. Aquí todos saben eso. En la bola hay que reparar para encontrar un buen jinete. Y eso es lo que tú quisieras, para no andar buscando tilichis de viuda. Está usted en el templo. Estoy en tu abuela. Ponte a reparar si quieres. Yo no sé reparar. No soy rodadora. Creo que así les dicen a las que sirven de todo. También les dicen mulas a las que no sirven para nada. Porque aquí se pelea o se ayuda a pelear, sin remilgos de puleca. Qué bien defiende su oficio. ¿Y el tuyo? ¿No chillabas porque te quitó tu hombre la revolución? La revolución te lo repone. Allá afuera hay muchos. Alguno de servir para más que tu viejo palabrero. Ninguno. Mi esposo valía más que todos tus jinetes de ayer y hoy. Pero podría darte gusto si el único hombre que hay aquí no tuviera dueña. Aunque la dueña no sea más que una. Quítaselo. Quítaselo derecho. Con lo que tengas. Lo que tengo es mucho para ti, soldadera. Se puede perdonar la violencia, los insultos, pero esa crueldad fría siempre encuentra el modo de torturarme, de herirme en lo más íntimo. Es un monstruo. Creo que te excedes en tus juicios, hija. Se burla de mi defecto, de mis creencias. ¿Hasta eso? Sí, padrecito, sí. Y de usted también. Hacía tiempo que no comí un filete tan sabroso. ¿Qué pasa ahora? No, nada, es el olor de la carne que me... Se fue la señora con las momias. Ahora que estamos solos, hay que aprovechar la ocasión. Meche, hazme un filetote de este grueso, medio crudo y con muchas papas fritas.
hago para que me odies así? No salgo de casa, no gasto un centavo. Me paso el día esperando que tú llegues. No me pegues, Pablo. No me pegues. ¡No! ¡Pablo, no me pegues! ¡Pablo! Tú sabes que soy incapaz de pegarte. Por esto ya no te lo paso. Me voy a ir de aquí y no volverás a verme. ¡No me pegues, Pablo! ¡No, Pablo! ¡Por favor! ¡No me pegues, Pablo! ¡No me pegues más! ¡Pablo! ¡No! ¡No, por favor! ¡No me pegues más! La golpiza que tú le diste. ¡Canalla! Mira cómo la dejaste. Yo... ¿Qué? Punto. Por eso decía yo que no puede haber crimen perfecto. En el radio lo oímos todas las noches. ¿Podría haberlo? ¿Cómo? Ser juzgado y absuelto. Es decir, quedar en paz con la sociedad. Buenos días, no te Dios, padre. Buenos los tengáis, hijas. ¿Cómo seguirá esa pobrecita? Espero que ese Judas nos haya atrevido a... Después de las amenazas de don Elodio. Ay, que por poco lo mata. Pero si hay algo chueco en esto, te veo como ese. Por aquí tenemos que pasar todos. ¿Verdad, padre? Indudablemente. Vamos, Elodio. Estoy resuelta a revolver el mundo entero hasta encontrar a mi hermano. Si averiguan algo, no dejen de avisarme. Yo, por mi parte, haré todo posible porque la encuentren. Tengo mucho interés. Pues, ¿qué es lo que me podría pasar? 10 años de presidio. Imagínate. 10 años de comer sin asco. De trabajo físico que da fuerza y salud. ¿Por qué había yo de matarla? En este caso, no hay un móvil. ¿Quién mata a una santa? Bueno. Pues he escogido estas dos películas que son las que van culminando la época de oro del cine mexicano. Como ustedes vieron, La Cucaracha, que es también este otro clímax de Ismael Rodríguez, donde junta al Indio Fernández, López Tarso, ese duelo de cejas que vieron entre María Félix y Dolores del Río, a ver quién la levanta más, ¿no? Sale un pedacito en esa película, aquí no lo tuvimos, pero hay un pedacito de la película donde sale Pedro Armendáriz también, o sea, era juntar de veras a todos. Ya la película es en color, metiéndose en estos dilemas de una nueva estética. Y como ejemplo de cine es muy chistoso porque es una película, pues La Cucaracha es un personaje popular histórico, pero que en este caso está tratado como, es una película medio histórica, medio western, medio melodrama mexicano, en fin, ya es un champurrado de todo lo que había pasado, de todo lo que se había aprendido y de pues una transformación ya del cine. Y en el caso del Esqueleto de la señora Morales, como les había dicho anteriormente, es un guión ya muy dinámico y muy diferente porque aunque está hablando de un drama donde hay un crimen, es un thriller, pero a la vez ya tiene un constante sentido del humor, ya el guión ya está trabajado de una manera en donde se está riendo mucho de las situaciones que están aconteciendo. Es un guión ya que es muy distinto a lo que se había hecho, al tipo de humor que se había trabajado antes, no es una comicidad tal cual, sino que es un humor negro con actores que no son precisamente comediantes, no son cómicos, no son... Y bueno, escogí esas dos películas ya para ir cerrando el tema. El libro, quisimos también integrar textos de Juan Manuel Aurrecoechea. Cada película que trabajamos en este libro, de las 17, tiene un texto previo de una persona pues que puede hablar un poco, dando un contexto mayor que lo que nosotros nos abocamos nada más a hacer la
parodia de la historia. Él hace un contexto pues más, digamos, sociológico, que está representando cada película en su momento, qué prejuicios, porque el cine mexicano de la época de oro está lleno de prejuicios, ustedes lo pueden ver, se pueden reír ahora, pero digamos finalmente es el macho. No sé si a ustedes les dio risa este diálogo que tiene el Indio Fernández con María Félix, donde le dice: ¿usted para qué quiere cumplidos si usted es mi mujer? ¿No? O sea, como dando por hecho que así son las relaciones macho-mujer, ¿no? Por supuesto, bueno, dos tipos de cuidado, pues los dos charros son los galanes de todas las chamaconas, y las chamaconas pues tienen que estar contentas de que aquellos charros guapos anden con todas las novias, ¿no? Entonces, bueno, cada película tiene un contexto, lo trabaja Juan Manuel Aurrecoechea de manera sociológica, y los demás moneros nos dedicamos pues a hacer historietas, ilustraciones, algunas ocasiones chistes, y pues de esa forma creamos este libro que nos pareció, digamos, completo en que puede ser un libro que no se acaba de una sola sentada, que lo pueden disfrutar y que sobre todo incentive a que vean pues más el cine mexicano. Quisiera traer a colación, sobre todo porque aquí hay un público más entendido del cine que en otras ocasiones que hemos presentado el libro. Aquí hay más cinéfilos. Una entrevista que hace muchos años salió, que se hacía a Woody Allen y a Martin Scorsese, y curiosamente se habían encontrado en un Blockbuster. Así empezaba la crónica de esa entrevista. Woody Allen estaba buscando Los Olvidados, curiosamente también, así coincidentemente, una película mexicana, y en ese encuentro que tiene casual con Martin Scorsese buscando películas antiguas, se percatan ellos de que cuando los invitan a una universidad, los estudiantes de cine ya no conocen el cine del que ellos les están hablando, ya no reconocen películas que ellos vieron del cine clásico. Y esa preocupación la manifiestan en toda esa entrevista: cómo hacer para que las nuevas generaciones vean el cine pues de la época también de Hollywood, de esta época de los musicales, toda esa época que a ellos les tocó crecer con ese cine. En el caso de Martin Scorsese, de hecho, a partir de ese encuentro fortuito con Woody Allen y de manifestar esas preocupaciones, de hecho Martin Scorsese se volvió documentalista por un tiempo. Tiene un excelente documental que se llama My Travel to Italy, y donde él desmenuza el neorrealismo italiano, que es con el cine que él creció y del cual se influyó para ser el gran autor que es. Tiene otro sobre el cine de gángsters, ahorita no me viene a la memoria el nombre de ese video, pero bueno, es muy fácil conectarlo, googlearlo. Bueno, pues él es un gran creador de películas de gángsters, ¿no? Los Buenos Muchachos, en fin. De Woody Allen, pues no, Woody Allen no sé cómo habrá resuelto ese dilema. Seguramente les habla mucho en las universidades a los personajes del cine que él vio de joven, pero él no se volvió documentalista, él sigue siendo el Woody Allen de siempre. Pero bueno, esta preocupación de que este cine maravilloso que tenemos pues sea un punto de encuentro para todos nosotros, generacionalmente hablando. El cine de la época de oro del cine mexicano pues le puede gustar a gente muy mayor, a gente no tan mayor, y pues qué padre que podamos conectarlo con las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones puedan entenderle, puedan disfrutarlo y puedan pues verlo, ¿no? Sobre todo verlo. El cine siempre es una maravilla, como narrativa, como historia, y mismo como documento histórico, como parte de una historia que nos haga entender también cómo era nuestra cultura hace unos años, cómo eran las costumbres, los pensamientos, las políticas, en fin, cuán distintos somos ahora, si es que lo somos, en fin, se presta para todo ese tipo de reflexiones, y eso es lo que quisimos básicamente hacer con este libro. No sé si a ustedes les gustaría comentar algo. Yo aquí mientras les puedo ir pues avanzando un poco lo que está dentro de las páginas del libro. Sé que hay muchas actividades hoy, entonces también no hay que entretenerlos tanto aquí porque hay películas que están comenzando y quizás las quieran ir a ver. Muchas gracias. Y pues está abierto de veras si alguien quiere comentar algo, si alguien se acuerda de... ¿Sí? Mi nombre es Saúl López, originario de La Piedad, Michoacán.
educado aquí en Morelia y en Guanajuato. Tengo 63 años de edad y me tocó la época de oro. Soy cinéfilo. Tengo una pregunta. Seguramente todos en nosotros llevamos un actor. Lo difícil es traspasar esa barrera y dedicarse, porque cuando el actor se vuelve figura pública ya no puede ocultar nada de su personalidad ni cómo es. Por ahí se comentaba en el Bajío hace años de una situación cuando Jorge Negrete fue esposo de María Félix. Sí, sí. Antes de Marín, iba a decir Lupe Marín, pero sí es Lupe Marín, ¿no? La otra gran actriz. Y después de María Félix. Sí. Sí. Y entonces, nosotros en el Bajío, ese comentario fue en ese sentido, que María Félix lo transvestía a Jorge Negrete, en otras palabras, lo vestía de mujer, al macho mexicano. No sé. Qué imagen tan interesante. No sé si sea cierta. No sé si sea cierta, pero fue muy común en algunos años, en los 70s, cuando escuchar esto. Y hago la analogía y en referencia en el aspecto de que todos somos actores, ¿no? Pero ¿cuántos no tenemos miedo de no traspasar esa barrera porque entro a lo público? El jugador es un actor, finalmente todos estamos en el mismo circo. Nada más que algunos esperamos quizá ver cuando vamos al circo que los enanos crezcan y otros no. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues eso es muy interesante también que va sucediendo con la industria del cine, cómo se van volviendo otras industrias aledañas, ¿no? Pues la industria del cotilleo de estos personajes que después salen en la película de Fellini, que parece que es la primera vez que salen retratados los paparazzis en la Dolce Vita, que finalmente pues es otra gran industria en base a todas estas cosas, toda esta curiosidad de la gente por cómo son los estrellas, sus ídolos en la vida real, ¿no? Y bueno, y inventos y chismes y cosas que serán ciertas, no son ciertas, ¿no? Pero sí es muy interesante también toda esa parte. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta en este sentido, ¿por qué no incluyó la película de Santa, que fue la primera del cine sonoro mexicano? Sí, es muy buena pregunta. Quisimos meter un antecedente porque tanto Santa como La Mujer del Puerto todavía no son en rigor época de oro, entonces, pero decidimos meter una película previa, ¿no? Y pues fue así como volado. ¿Cuál hacemos? Porque las dos son maravillosas. Santa tenía también todos estos atributos de ser una película, digamos, se dice que hay otra película anterior que es ya sonora, pero digamos es la primera reconocida como película sonora mexicana. Y sin embargo, pues la Mujer del también por este dilema en ambos casos son dilemas que están apareciendo recurrentemente en el cine mexicano, ¿no? La prostitución, pues es un tema que sigue y seguirá y sigue en las películas actuales como un tema latente del cine mexicano, pues porque la problemática ahí está. Y la otra problemática, digamos, que tiene La Mujer del Puerto, pues es el incesto. También es la prostitución y en este caso era el incesto, ¿no? Que también es una cuestión que va a acompañar a las películas durante todo el tiempo. Y fue que pues no podemos escoger todas, ¿no? Como les decía hace rato, la lista original eran 15. Nosotros hubiéramos querido cubrir más, pero ya también el libro crecía, los costos crecían, teníamos que presentar el libro este año porque, como les digo, estaba la oportunidad y la coyuntura de los 120 años del cine. Entonces, pues desgraciadamente hubiéramos querido meter Santa, pero no lo pusimos. Sí son de las cosas que se nos quedaron así muy como culpa de no haberlas integrado al libro. La otra, lo comentaba hace rato con las gentes que nos han estado ayudando aquí, fue Resortes. No metimos una película, o sea, metimos a Cantinflas, metimos a Pardavé, metimos a Tintán, que considerábamos infaltables, y Resortes también se nos quedó fuera y ya no tuvimos tiempo de... Pero bueno, pues estamos pensando en hacer otros libros y en esos otros libros
de alguna manera integraremos a ver cómo le hacemos estos personajes, ¿no? Por lo pronto tenemos ahorita pensado seguir esta secuela del Cácaro con un libro de terror, y ahí ya tenemos pensadas pues Resortes, El Piporro, porque todos ellos también tienen sus películas de terror, ¿no? Que bueno, además el terror en México durante mucho tiempo es como de broma, ¿no? Como que no se toma tan en serio. Ya después hay unas películas que sí logran pasar, digamos, sobre todo, digamos, después del Vampiro, que esa sí es una película reconocida como una película de terror seria, y entonces ya hay otras, ¿no? Pero durante mucho tiempo, pues digamos que el cine tanto el cine de ficción como el cine de terror va siempre en un péndulo con que es cómico. Como hay tanta luz, yo creo, en este país, no nos da tan fácilmente por ser góticos, no nos da tan fácilmente por tener este espíritu, digamos, de lo que sí lo tienen en países fríos y oscuros, ¿no? Y aquí pues nos cuesta trabajo, aquí cuando mucho es como el espanto, pero el terror pues como que nos costó, al menos al principio, como cultura, ¿no? Integrarlo al cine. Pero sí, muy buen comentario, y le prometo que estaremos haciendo el trabajo de Santa. ¿Tienen algún otro comentario? Bueno, el libro trajimos 15 copias. El libro se está vendiendo en las librerías en 200 pesos, por ser aquí personas que vinieron interesadas el día de hoy. Estará a la venta en 150 pesos por si alguien lo quiere llevar, y por si se quieren llevar la firma de uno de los autores, que soy yo, que lo coordinó. Y pues les agradezco mucho que hayan venido, y espero sigan viendo mucho cine mexicano, mucho cine de cualquier latitud. Y pues muchas gracias al festival, muchas gracias a todos ustedes que nos dieron gran apoyo, y pues gracias.